Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 52 años el matemático Edward Lorenz cometió un error. Se comió 3 decimales de un número y sus predicciones meteorológicas se volvieron locas. Un pequeño cambio en una cifra había provocado un cambio enorme en los resultados. Había descubierto la teoría del caos. Las matemáticas no son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo, por mucho que lo dijera Galileo. No son algo que descubramos, no existen más allá de nuestra cultura, no viven en la forma de una cuchara ni en la métrica de una tarantela. Y sin embargo, ¿quién lo diría? Para no existir por sí mismas, encajan sorprendentemente con las cosas que sí existen. Curioso, ¿verdad? Casi parece que para matematizar algo haya que hacer una suerte de arqueología y desenterrar números y operaciones que subyacen a la gravedad, la reproducción de los lemmings o incluso un bostezo. Porque contra todo pronóstico, ese artificio humano, ese castillo de naipes lógico al que llamamos matemáticas, nos permiten definir la naturaleza y predecirla con una precisión inusitada. Y esa aparente contradicción es una de las mayores incógnitas jamás pensadas. Los que nos estén escuchando por audio no lo sabrán, pero ahora mismo Laura está dando botes de contenta, porque hablamos de mates. Ya, sabes que me gusta mucho. Me habías pedido mates en la temporada anterior. Es que ni un día, ¿eh? 2 programas tienes en esta, ¿eh? Ya, no estoy está contenta. Mal. ¿Sí? Sí, me alegro. Pues hay una sorpresa, que sepas que el último programa de la temporada tendrá algo muy especial. ¿Sí? Sí, ya lo anticipamos aquí. Ay, que me emociono. Venga, no te emociones tanto, cuéntanos. ¿Qué traes? Pues mira, también he pensado que como íbamos a hablar de mates, voy a sacar una característica mía que solo está cuando hago matemáticas. Ajá. Y es que soy ordenada. Me parece muy bien. Porque el resto de mi vida suele ser bastante caótica. Y como hoy vamos a hablar del caos... Ya he visto el hilo. ¿Sí? Pues justo, pues eso, como vamos a hablar del caos y hoy quiero ser ordenada, voy a empezar por el inicio, por el libro, que es por donde nunca empiezo. Así que... Entre las muchas cosas que nunca he podido entender, una de las más inexplicables es cómo diablos he llegado a ser el responsable de estas asquerosas ranas cuando me había propuesto tener una vida apasionante. Lo que acabamos de escuchar es el inicio del libro de Pedro Zarraluki que se llama El responsable de las ranas. Te tengo que decir que si yo fuera responsable de unas asquerosas ranas, mi vida sería más apasionante de lo que es ahora mismo. Pero bueno, aparte de este libro de ser un tremendo spoiler, me sirve muy bien para introducir la teoría del caos y cómo muchas veces creemos tenerlo todo controlado, pero la realidad nos puede llegar a lugares insospechados. La teoría del caos trata de averiguar cómo va a ser el futuro, pero no echando las cartas, sino utilizando reglas matemáticas, observando la naturaleza, entendiendo la física y cómo se comporta y poniendo unas condiciones iniciales que guiarán esa evolución. Cuando hablamos de esas condiciones iniciales son las características que tiene lo que estás estudiando en un primer momento, ¿no? Sí, su velocidad, el lugar que ocupa, cosas por el estilo. Eso es, cosas que mides en ese instante y entonces empiezas a dejar evolucionar el sistema, sea cual sea. La teoría del caos, todas estas cosas que he dicho son muy importantes, pero sí que hoy a mí me gustaría centrarme en todo lo que tiene que ver con las condiciones iniciales. Y precisamente en este libro, después de que el autor ha hecho este spoiler de lo que va a suceder y ya sabemos que él tenía pensado tener una vida apasionante y al final acaba cuidando unas ranas, dices, vale, pero ¿cómo empezó esto? Pues así. El declive empezó una noche de lluvia en la que puse en marcha el televisor y vi una entrevista a una escritora que había ganado un concurso de poesía pornográfica. Era una noche endiablada. El agua caía a cántaros y mi paraguas no alcanzaba a librarme de las salpicaduras de los goterones que estallaban por todas partes.
Os voy a poner un poquito en contexto porque Sí, quizá no lo entendáis. por favor. El protagonista de esta novela está viendo en el jardín la tele, porque él ha decidido instalar la tele en el jardín. O sea, Vale. ya te está dando algunas indicaciones de cómo es el personaje. Algo no está bien. Además, está diluviando Sí, sí. y en lugar de meter la tele, ha abierto un paraguas y sigue viendo la tele Sabe en más de ranas que de electricidad. el jardín. Además, el jardín es más bien un barrizal, o sea, es todo como mal. Vale. Y al principio cuando lees esto dices, ¿cómo es posible que esta persona, o sea, no entiendo por qué que esté en el jardín viendo la tele, qué tiene que ver, es autora, que ha ganado un concurso de poesía pornográfica, que esté diluviando, que tiene que ver todo esto con que él acabe siendo Claro. el cuidador de las ranas? Y sin embargo, según vas leyendo la novela, todo eso Tiene sentido. sentido. Y además que seguramente si se cambiaran algunas de esas condiciones iniciales, a lo mejor si no estuviera lloviendo, o si no hubiera visto a esa mujer en la tele, o si no tuviera la televisión en el jardín, pero fuera una persona pues, Un poco más normal. sí, más normal, pues no hubiera acabado ahí donde acabó. Entonces, aunque suene todo esto, de esto de las condiciones iniciales como algo muy extraño, y la gente estará diciendo, pero ¿de qué, Sí. ¿de qué están hablando? Estoy segura de que si digo efecto mariposa, Ahí la gente ya conecta. sí, ahí ¿Han conecta. visto a Aston Catcher en la película? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el efecto mariposa está mal entendido. Ujú. Y he traído algo de la cultura popular que creo que nos va a llevar a entender ese error. Escucha, ¿tú sabías que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una guerra mundial? Pues no, pero si me la tarareas... Escúchame, joder, que te estoy hablando en Sí, serio. eso. Tú dime adivinanzas, que no tengo nada mejor que hacer. Eres la polla, José Carlos. Joder. ¿Qué pasa con la mariposa? Ahora no te lo cuento. Pues vale. Pues claro que vale. ¿Te crees que me importa? ¿Quieres que te lo cuente, sí o no? No. Mira, una mariposa aletea, Es ¿no? divulgador, Tú ¿eh? Supóntelo con la imaginación, que al mover las alas se mueve una flor. Sí. Al moverse la flor sale una avispa. Sí. Esta avispa le pica en el culo a un niño. Y así sucesivamente. Vale, entonces lo que tenemos aquí es un ejemplo del clásico efecto mariposa que se cuenta popularmente. Sí, que se cuenta, pero que en realidad no es el efecto mariposa, ¿no? ¿Estamos Porque bien? aquí parece que hay una mariposa que activa un botón, lo presiona y de repente hay una ¿no? máquina, ¿no? Una Con- máquina, un montón de sucesos que están todos encadenados Uno tras otro. y llegamos a una crisis. Sí, Pero esto es el efecto dominó. claro. Esto es efecto Una dominó, pieza tras que, otra. que tú tiras una pieza y esa pieza tira a la siguiente tira a la siguiente y entonces pues sí, al final has tirado todas las piezas del dominó. Pero esto no es lo que dice la... Claro, esto no es caos. No, esto no es caos, esto es que lo has tenido todo ordenado y entonces has pulsado el primer botón y entonces ha ido todo en orden, pero esto no es la teoría de la mariposa. Lo que dice el efecto mariposa y precisamente la propia confusión la metió Lorenz, el Ah, sí, matemático. o sea que tenemos que rastrear hasta el propio origen de estas teorías. Es que el caos en la teoría de... O sea, el caos, en la teoría del caos con el tema de el efecto mariposa lo introdujo el propio autor. Está fantástico esto, ¿eh? Sí, mira, todo, o sea, lo que él quería explicar es que se había dado cuenta que los decimales de las máquinas con las que calculaba los números no cogían exactamente el mismo número de decimales. Entonces, esos pequeños cambios le llevaban a Claro, que resultados completamente Alguna máquina trabajaba con 2 diferentes. decimales, otra con 1, ¿no? Esta es la Claro, idea. y tú dices, bueno, ¿qué más da? Redondeo, ¿no? Claro. Redondeo y no dará igual, pues no, Pues no daría igual. Totalmente lejos, ¿no? Se alejaba más cuanto más avanzaban Nos las alejaba cuentas. que era, o sea, un resultado totalmente diferente. Al principio era como muy parecido, ¿sabes? En los primeros tiempos de la evolución, ¿no? Porque lo que estudia la teoría del caos es cómo evoluciona algo en el tiempo. Entonces, bueno, pues en un tiempo corto, pues sí eran muy parecidos los resultados, pero eso a largo plazo... Esto va a ser el nuevo miedo de los estudiantes de matemáticas. Antes era tener la calculadora en radianes, ahora es que tus decimales... El número de decimales. Claro. Bueno, pero no es que en matemáticas lo hacemos todo con letras. Eso es verdad. No pasa nada. Pues de los de físicas. Para los físicos, que se preocupen Eso. los físicos. Bueno, pues es que el propio Lorenz, para llamar la atención en un congreso sobre lo que él había descubierto, tituló a su conferencia ¿Puede el aleteo de una mariposa Vale. en Brasil producir un tornado en Texas? Y entonces de aquí, pues, empezó todo. O sea, lo que él quería era estudiar la atmósfera y cómo se comportaba a lo largo del tiempo. Y precisamente esos pequeños cambios provocaban
una evolución totalmente diferente. Entonces él pensó, bueno, pues voy a explicarlo con una mariposa. Tengo 2 escenarios que son completamente iguales, en uno de ellos introduzco una mariposa, y entonces lo que él decía es que, bueno, que el aleteo de esa mariposa podía generar ciertas perturbaciones en la atmósfera que, combinadas con todo lo demás, darían o no a un tornado. O sea, en un escenario se daría el tornado y en otro no, pero no significa que la mariposa fuera la culpable. Significa que en 2 escenarios idénticos, la simple diferencia de que esté o no esté una mariposa y el poquito aire que pueda mover sus alas ya cambia las condiciones iniciales lo suficiente como para que tal vez se vayan nuestras predicciones. Claro, tal vez, pero no, o sea, hay no es un dominó, claro. Claro, hay más condiciones iniciales y si cambiaras otra un poquito, a lo mejor no habría tornado en ninguna de las dos, ¿no? Es como un poco la combinación de todo esto. Entonces, yo he estado pensando una analogía con la vida real, no más de la gente de a pie, porque la gente de a pie dice, bueno, la atmósfera muy bien, el tiempo de mañana y todo esto, bueno, que por eso también las predicciones del tiempo a un día pues funcionan bien. Pero a 5 ya empieza a complicarse. Dentro de un mes pues no sabemos ni idea si tenemos que sacar el abrigo o no. Pero bueno, digo, bueno, algo más cotidiano, más que lo pueda entender todo el mundo. Y yo creo que esto, las condiciones iniciales son la meritocracia. Es decir, a las clases trabajadoras medias nos han vendido de que, bueno, que si nos esforzamos, somos súper intensos en lo que hacemos, trabajamos muchísimo, pues vamos a lograr lo que queramos. Como si fuera... o sea, todo depende como de nosotros y de cómo lo hagamos. Pero lo cierto es que podríamos tener 2 escenarios de 2 personas completamente iguales, que se comportaran exactamente igual, que tuvieran exactamente las mismas capacidades, que hicieran exactamente todos los días lo mismo y que llegaran a sitios diferentes. Y todo esto dependería de cuál es su posición inicial, es decir, cuál es su estatus en la sociedad, ¿no? Cuál, especialmente, pues, especialmente la situación económica de tu familia o tu posición geográfica, tu raza, tu sexo, incluso... también pues tu orientación sexual, ¿no? Todo esto pues va a influenciar realmente cuál será tu destino, más que las ecuaciones y todo ese esfuerzo que tú hagas. Vale. Entonces tengo una conclusión final, final. Se la estoy viendo subrayada y de verdad que quiero que digas esto. Tienes que decirlo. Sí, pues es que las condiciones iniciales son los padres. Laura, te doy la oportunidad de hablar de matemáticas y acabas la sección con el puño en alto y el himno de la Unión Soviética. Muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto, sea de matemáticas o no. Mira, muchísimas gracias a ti. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento no... Voy a hacer 2 presentaciones. La primera, Julia, lo siento, va a ser a la canción. Luego te presento a ti. Porque esto que estamos escuchando es Dulce Introducción al Caos. Tendré que decirlo porque no nombra caos en toda la canción. Es de Extremoduro y pone aquí, lo leo del guión, de La Ley Innata, el mejor disco escrito en castellano según Mario Panadero. Mario, deja de tocar mis guiones. Primer aviso. Y la segunda presentación, ahora sí, es para Julia Cantizán, sí. Creo que es la primera vez que lo leo mal, te lo juro, porque el resto de veces lo he leído bien, lo prometo. Julia Cantizán, 29 años y de Huelva. ¿Esto lo has escrito tú así? Sí, lo he escrito así. Está fantástico, Presentación directa. No, sí. Pero bueno, terminaste tu tesis doctoral el año pasado en dinámica no lineal y sistemas complejos y eres actualmente profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, ¿no? Correcto. Bueno, y vienes a hablarnos de caos. Porque va de eso el programa. Por si no os habéis dado cuenta, vais a escuchar la palabra muchas veces durante todo el programa. De todos modos, lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo decidiste meterte en esto del caos? Pues mira, en realidad es que está muy relacionado con el tema del caos precisamente, porque yo cuando estaba estudiando física en Sevilla me quedaba meses para acabar y no sabía qué hacer. Quería hacer algo de investigación, pero no sabía en qué tema. Y un día me monté en el ascensor de la facultad, vi un cartel con una charla que iba a haber esa misma tarde sobre temas de teoría del caos y bueno, le pregunté a mis amigos si se querían apuntar, nadie quiso,
Pero pues decidí asistir y ahí conocí al que resultó que sería mi director de tesis. O sea que, bueno, pues coincidencias, y si no hubiera entrado en ese ascensor ese día, igual no estaba aquí. Qué bonito. Ese fue el momento en el que aprendiste un poco lo que era el caos, entiendo. Sí, primer contacto. Es que ¿sabes qué pasa? Que ese fue tu primer contacto, pero hay mucha gente que no ha tenido un primer contacto. Si tú preguntas por la calle, dices, oye, ¿qué es el caos? La gente se pierde. Y es más, cuando lo hablaba con Mario, se sorprendió un montón. Y dijimos, vamos a preguntar por la redacción, a ver qué piensa la gente. ¿Cómo definirías el caos? Ay, qué pregunta así de repente. Yo creo que es el desorden en lo que sea, la falta de control sobre lo que se quiere hacer o incluso sobre lo que se puede hacer. Para mí el caos lo definiría como incertidumbre 100% todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pues la falta de orden, ¿no? Cuando no hay orden hay caos. Destrucción y mucho movimiento. Destrucción masiva, vamos. O sea, que casi no haya nadie, o sea, como si fuera como todo ceniza, que lo hubieran carbonizado. El caos, me lo imagino yo, ligado a la destrucción del mundo, a todos los edificios cayéndose, ardiendo, terremotos, tormentas. Se puede relacionar con Tuve el tomando ruido, nota, ¿no? Julia. Con Sí, sí. Madrid, con alguna ciudad. Bueno, tengo que decir tres cosas. La primera, contratan gente muy joven en la SER, ¿eh? He visto hay voces que son preocupantes. La segunda, vamos a ver. Lo de destrucción me ha vuelto loco, ¿eh? Ya, no lo valoraba yo que eso saliera, la verdad. De todos modos, Julia, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo de cerca han estado? A ver, han estado cerca, son típicas palabras que se escuchan, pero es verdad que no diría yo que el caos es desorden. Yo lo que diría es que el caos es un comportamiento complejo que aparece en sistemas no lineales, que son aquellos sistemas cuyas partes están muy relacionadas entre sí, están interconectadas. Y bueno, esos sistemas pueden ser desde pues, la economía, el clima, pero también sistemas mucho más sencillos en los que aparece comportamiento caótico. Y bueno, pues en estos sistemas la propiedad fundamental es que la sensibilidad a las condiciones iniciales, es decir, que dos condiciones iniciales muy cercanas dan lugar a escenarios muy diferentes en el futuro. Con lo cual, bueno, pues resulta un poco difícil la predicción, en la práctica es un poco complicada para estos sistemas. O sea, podríamos decir que sí, por ejemplo, voy a decir una palabra, no sé nada de economía, pero si el Euribor está a pues un número con 0,5 o 0,4, va a ser muy distinto lo que podamos predecir en un futuro, ¿no? Completamente, o las palabras de Ana Botín de esta tarde pueden cambiar cualquier cosa. Eso está muy bien como ejemplo. Vale, esto es ahora, pero ¿cómo empieza esta teoría? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza a relacionarse con el mundo real desde las matemáticas? Pues en realidad es bastante reciente, que es una cosa que a mí me sorprendió. Es verdad que había antecedentes, ya Poincaré hablaba de la sensibilidad a las condiciones iniciales, pero no es hasta los años 60 cuando Edward Lorenz por primera vez comprueba, pues bueno, estaba trasteando con un sistema muy sencillo en su ordenador, él estudiaba temas de meteorología, y bueno, pues se dio cuenta de que cambiando las cifras decimales que tomaba en cuenta, daba lugar a escenarios completamente diferentes. Y así empieza todo. Así empieza todo. El término de caos realmente no se acuña hasta el año 75, o sea, hace nada. Es un muy buen término, ¿eh? Creo que os da muchísimo marketing. Sí, exacto. Sí, suena bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es más, suena tan bien que hay un montón de gente estudiándolo. Y un montón de gente en este estudio, que revelaremos poco a poco, que lo estudia. La siguiente persona que quiero que empiece a hablar por este micrófono es Álvar. Álvar Daza, que no sé si es Álvar o Alvar. Álvar. Con tilde en la primera. Importante. También es profesor en la URJC y ha investigado en temas relacionados con la dinámica no lineal en la Universidad de Harvard. Ojo, que aquí la gente ya, yo entiendo que te respeta de otro modo cuando lo dices. Sí, es curioso, porque yo sigo siendo la misma persona en la Rey Juan Carlos, en Harvard y en mi pueblo. De hecho, me encanta, porque la presentación que nos has mandado dice también. Pero es ahora cuando está aprendiendo de verdad el significado del caos con su hija de 1 año y medio. Sí. Es un poco en la línea de las definiciones que se oían antes. Greta tiene un talento innato para esto del caos. Fantástico. En el otro sentido. Claro, en el sentido de lo que han dicho en redacción. Vale, estamos descubriendo qué es el caos y yo entiendo que la gente cuando empieza a pensar en ello dice impredecible. Es una de las cosas que se dicen mucho. Pero ¿realmente es impredecible? Y la pregunta más técnica ¿es el caos determinista? A ver, es una pregunta difícil. Mi respuesta es que sí, que el caos es determinista, pero es un sí con un pero. El caos es determinista porque surge de aplicar una serie de reglas, coge un número, multiplícalo, réstale este otro, y eso está inequívocamente determinado.
Pero eso es solo en la teoría. En la práctica, pues como habéis comentado, resulta muy difícil predecir los sistemas caóticos en el tiempo largo, vamos a decir. Vale, o sea, a corto tiempo sí. Y esto me lleva a otra pregunta que voy a sacarme así de la manga, pero ¿eso significa que en parte esa dificultad para predecirlos a largo plazo es por nuestras limitaciones tecnológicas a la hora de medir con precisión, por ejemplo, la velocidad del viento o Sí, no? en parte es un problema de saber exactamente cuáles son las condiciones iniciales y también es un problema de nuestras limitaciones de computación. Claro. El pobre Lorentz pues tenía los decimales que tenía y eso le llevó al descubrimiento del caos. Claro, porque ¿con cuántos decimales se puede trabajar ahora mismo? O sea, una cifra que sea razonable. No lo sé, o sea, no quiero decirlo, pero muchísimo. No estamos hablando ni de 10 ni de 20, ¿verdad? No, más. Vale, de acuerdo, ¿no? Para hacernos una idea. Tengo otra pregunta, porque trasteando por internet me encontré un sonido muy extraño y siendo esto radio estaría feo no traerlo. Así que vamos a escucharlo y lo ponemos en contexto. Que quede esto de fondo, porque va a ir cambiando un poquito, puede parecer cualquier cosa. Podéis pensar que es, yo qué sé, el motor de un avión que está pasando, un alienígena hablando en una película de, yo qué sé, de un blockbuster, pero en realidad esto es un atractor, el atractor de Lorentz sonificado. Julia, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Qué es un atractor? Vale, pues un atractor yo diría que es el equilibrio al que llegan los sistemas cuando no sufren perturbación. Es decir, si tú tienes, imagínate, un columpio y lanzas el columpio, pues lo que pasa es que ese columpio va frenándose y al final acaba por alcanzar la posición de reposo. Ese equilibrio que alcanza, esa posición de equilibrio, sería el atractor para ese sistema. ¿Qué pasa? Que hay atractores pues sencillos, como ese que se le llama punto fijo, que es lo más simple que hay, pero pueden aparecer atractores complejos como los atractores caóticos, en los que el sistema, en el equilibrio, no presenta un patrón, no es periódico, sino que es aperiódico, como lo que estamos escuchando. Vale. Entonces no sabemos bien qué va a venir después de este sonido. Esto, pero no podíamos predecirlo, entiendo. Vale, una pregunta sobre esto. Te voy a hacer la pregunta imaginando una población de animales, ¿no? Que va creciendo, decreciendo, y entiendo que esos números pues van cambiando. Crecen mucho, se quedan sin comida, decrecen, eso se puede estudiar con caos. El atractor, una vez llegan, imagínate que el atractor es tener 7 en la población. ¿Va a quedarse ahí? ¿Va a quedarse en 7? Sale del atractor también, ¿no? Bueno, claro, es que depende. Si el sistema ha alcanzado el equilibrio, no se le perturba, en principio continúa ahí. Claro. La cosa es que a veces no sabes tú realmente si ya está en el equilibrio o no, porque hay veces que hay una cosa que es el caos transitorio, que es que tú ves al sistema que está ahí pues danzando sin ton ni son y de repente pues la población se extingue. Y la población varía pues todos los años entre unos ciertos valores y de repente se extingue. Y la culpa no es de nadie. No, la culpa es del sistema, sí. Está muy bien, ¿eh? La culpa es del sistema. Esto yo creo que más políticos tendrían que escucharlo, ¿eh? Les daría ideas. En cualquier caso, ideas que nosotros podamos dar no son lo único, también ideas que nosotros cogemos del mundo popular, del cine, de las series, y tenemos una que posiblemente sea lo que a la gente le suena cuando escucha caos. Queremos escucharla para analizarla un poquito. Deme ese vaso de agua, verá. Haremos un experimento. Debería estar quieto. El coche no para de saltar. Pero no importa, solo es un ejemplo. A ver, ponga la mano plana como en un jeroglífico, así. Bien, digamos que cae en su mano una gota de agua. ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿Hacia el otro lado? No sé, hacia el pulgar. Ajá, bien. Ahora quieta la mano, quieta la mano. No se mueva. Voy a hacer lo mismo en el mismo sitio. ¿En qué dirección cree que irá? No sé, en la misma dirección. En la misma dirección. ¡Ah! Ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Debido a pequeñas variaciones, a la orientación del vello de la mano. Alan, mira esto. A la cantidad de sangre que dilata los vasos, a imperfecciones de la piel. Bueno, todos sabemos lo que ocurre a continuación. Esto es Parque Jurásico. Levanta la vista nuestro paleontólogo y ve un brachiosaurio enorme. Y es un clip fantástico. De todos modos, Julia, ¿esto es correcto? ¿Esto es una buena explicación? Yo diría que bastante buena, sí. Al final, bueno, pues lo que está contando con la gota es que hay 2 atractores posibles, que la gota deslice hacia el pulgar o hacia el otro lado, y como el sistema es caótico, pues que no va a poder predecir hacia dónde cae. Yo le veo buena explicación. O sea, Malcolm ha probado. Sí. No sabemos si será doctor de verdad, pero algo sabe de caos. Algo se ha leído. Y fíjate, algo se ha leído también el escritor de esto, porque el escritor del libro es Michael Crichton. Michael Crichton, aparte de ser listísimo, porque era listísimo, era un obseso. Leía muchísimas cosas de la ciencia que iba a comentar para estar al día.
que ahora está fuera de actualidad, está claro, pero en su momento estaba al día. Y una de las cosas curiosas que me da paso a lo siguiente es que en lugar de dividirse en secciones el libro, se divide en iteraciones y tiene el desarrollo de una curva fractal llamada la curva del dragón. Para que esto, comento una cosa rápida y voy a darte paso, Álvar, porque quiero que nos cuentes qué es esto de fractales. La idea, en este caso, que tenía Michael Crichton tras esto, tras Almas de Acero, que es el origen de Westworld, tras todo es, hay sistemas muy complejos que creemos tener controlados como es un parque de dinosaurios y a veces, sin saber muy bien cómo, una pequeña cosa falla que acaba amplificándose de esta manera. Entonces, ¿qué es esto del fractal? ¿Por qué lo dividen así? Sí, yo creo que Michael Crichton utiliza el ejemplo de la curva del dragón porque los fractales son la geometría del caos. Y los fractales lo que son es eso, objetos geométricos, como pueda ser un cuadrado, un triángulo o una esfera, pero que tienen unas características un poco diferentes. En vez de ser suaves, pues son irregulares, parece que estuvieran rotos. Y se hacen, como ha dicho en el capítulo, pues a través de métodos iterativos y parece que tienen estructura a diferentes escalas. Y es curioso el ejemplo de la curva del dragón y la conexión con los dinosaurios porque los matemáticos a finales del siglo XIX y principios del XX consideraban estos objetos un poco como monstruos debido a las propiedades tan raras que tienen los fractales. Qué bueno. Cuéntanos alguna de estas propiedades. Bueno, pues por ejemplo puedes pensar en una superficie infinita que encierra un volumen nulo. Puedes pensar en una línea que ocupa todo el plano. Puedes pensar en un objeto que al cortarlo resulta que se parte en infinitos pedazos diferentes. Y todo eso pues parece así como muy loco, pero en realidad existen objetos reales que de alguna manera tienen estas propiedades. Pues una esponja tiene un volumen prácticamente nulo y una superficie pues casi infinita. Tienes tanto poros que el espacio entre los poros es mínimo, ¿no? Podríamos... Vale. Me gusta mucho este pie que me has dado porque decir, bueno, esto puede parecer muy etéreo, muy abstracto, pero hay aplicaciones. Me permite hablar de aplicaciones porque no solamente estáis vosotros dos en la mesa, tenemos con nosotros a otras dos personas. Esta es la vez que más gente tenemos en el estudio Serendipias y eso es porque las matemáticas llaman la atención. Voy a presentaros. La primera persona que tenemos aquí es Inés Pérez Mariño, que es catedrática de Física Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Esto de Física Aplicada ya nos da paso a lo que queremos tratar y a pesar de que lleva 30 años investigando dinámica no lineal, nos dice aquí, sincronización y control del caos, no consigue controlar el caos de la habitación de su hija pequeña. Mucho caos, ¿no?, con el tema de los hijos. Sí, la verdad que sí, que es un tema difícil de tratar. En realidad, bueno, me gustaría hablar de esto, de lo que es el control del caos, porque igual que se dice que la mariposa es capaz de generar un tornado, en realidad con las propiedades que tiene el caos también se puede revertir la situación. O sea, con ese mismo aleteo de la mariposa se puede controlar ese tornado y se puede evitar ese tornado. Genial. Vamos a presentar de todos modos a la otra persona que está aquí. He dicho que había dos más y es Isabel Moreno. Isabel Moreno no ha estado nunca aquí y debería haber estado antes, la verdad, porque hay muchas veces que te podríamos haber traído. Esa es una pregunta que no entiendo muy bien por qué tiene como respuesta a que no he venido nunca. ¿Por qué nunca me has invitado aquí? Bueno, porque tenía que haber una primera vez y el caos es muy bonito motivo, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues Isabel Moreno es física, es meteoróloga y es presentadora en Aquí la Tierra de Televisión Española. Esto de venir a la radio de todos modos no es raro para ti, estás acostumbrada. Un poquito, sí. Os voy a preguntar por aplicaciones a las dos y vamos a hacerlo por orden. Entonces, en primer lugar tenemos a Inés. Inés, ¿qué aplicación quieres comunicarnos y compartir con nosotros? Bueno, pues una de las aplicaciones, y hilando con lo que nos ha contado Álvar de la fractalidad, pues quería hablaros de las antenas fractales, ¿no? Con las antenas fractales lo que se hace es, para una superficie dada, se maximiza el perímetro, de manera que se puede transmitir o recibir desde más sitios. O sea, antenas de toda la vida, para recibir señales y para... Vale. Sí, sobre todo para telefonía móvil. Vale, o sea, nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, que son chiquitines y por tienen ejemplo, que ser claro, pequeños. Es muy importante que no ocupen mucho espacio, que la superficie sea poca, pero si el perímetro es fractal, tiene mucha mayor longitud que si no lo fuese. Y por otro lado, también la autosemejanza o la similitud de la fractalidad, es decir, que el mismo patrón se repite en diferentes escalas, eso permite que haya buena ganancia a varias frecuencias. ¿Y tienes alguna otra aplicación?
¿Alguna otra que nos quieras contar? Por ejemplo, en la línea del control que comenté antes, el hecho de que un sistema caótico sea flexible, podemos controlarlo con pequeñas perturbaciones, por ejemplo, eliminando ese comportamiento caótico o estabilizándolo en alguna órbita caótica que nosotros queramos, y eso siempre mediante perturbaciones muy pequeñas, lo cual puede ser muy útil. Por ejemplo, a finales del siglo pasado, la NASA lo que hizo fue conseguir que una nave espacial en comportamiento caótico se acercase a la órbita de un cometa aplicándole pequeñas perturbaciones que requerían muy poco combustible. Entonces fue una forma muy económica de aprovechar una sonda que estaba por el espacio para conseguir esa información del cometa. Queda claro que el caos tiene aplicaciones muy variadas, hemos visto algunas, pero hay una que yo entiendo que todo el mundo tiene en mente, de alguna manera, y es el tiempo meteorológico, ¿no? Hombre. Isa, cuéntanos. Pues todo esto, más que una aplicación en la meteorología, realmente es que la meteorología es un caos en sí, ¿no? Y mirad, porque la atmósfera no es predecible con total precisión ni con total exactitud y no lo va a ser nunca, pero gracias a todo lo que hemos hablado aquí, se ha puesto sobre la mesa que gracias a todas estas investigaciones y todos estos estudios, sí que sabemos que según la situación que tenemos delante meteorológicamente, tenemos mayor capacidad de predicción o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con probabilidades. Según qué situación, sabemos que la incertidumbre es mayor, que es menor, y necesitamos trasladar todo este conocimiento a la población para que cuando nos escuchen entiendan qué hay detrás y qué son esas probabilidades que ven, por ejemplo, en la aplicación del móvil, cuando te pone probabilidad de precipitación 80%. ¿Qué es esto? Todo esto está genial, pero esto me suena un poquito a excusa. Es decir, si fallamos, que sepáis que no es culpa nuestra. Pero bueno, ¿tú has escuchado Serendipia Soy, caballero? Sí, hombre. Pues entonces no es que no lo sepamos. Yo guionizado Serendipia Soy. Y lo que queda por escuchar. Así que muchísimas gracias a los 4, porque todavía queda mucho programa, pero desde luego haber reunido aquí a 4 expertos en campos relacionados con el caos en mayor o menor medida es fantástico. Es una suerte. Muchísimas gracias. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario, ¿qué haces? Mira. ¿Qué haces? Mira el caos. Escucha, estás al borde del despido. Es Para. todo un caos, es un caos ver, todo esto. ¿qué? Estamos hablando de caos, ¿no? Yo es que no sé cómo te consiento estas bromas. Vale, perdona. Mira, para compensarte te traigo unas noticias muy chulas sobre el caos. Vale. Y la primera te va a gustar. Relaciona la ciencia del caos y la bisutería. Y todo tiene su origen en el circuito de Chua. Muy bien. Un objeto con el que pueden estudiarse fácilmente los sistemas caóticos. Se trata de un circuito electrónico que se comporta de forma caótica y fue considerado como la primera prueba física, matemática y experimental del caos. El circuito de Chua genera unas oscilaciones con forma de doble vórtice que nunca pasan por el mismo lugar y crea unas formas muy chulas. Pues resulta muy chulas y resulta que un grupo de investigadores muy chulos también de la Universidad de Calabria ha publicado un trabajo sobre cómo convertir las estructuras que crean las ondas del circuito de Chua en joyas mediante la impresión 3D. Y claro, la particularidad está en que cada joya es única, no va a haber dos iguales. Así que si quieren nos compramos unas pulseritas. Luego que las mates no son aplicables. Para todo el equipo de Serendipias. Como regalo de fin de temporada nos regalas unas joyas, unos pendientes del circuito de Chua. Lo valoramos. ¿Vale? Hombre, presupuesto igual no hay. También te digo, cuando decía lo de chulas era juego con lo de Chua, ¿vale? Era un... No te preocupes. Es que va demasiado rápido tu humor, Ignacio. El mío es demasiado básico. Tu broma cutre al principio se compensa con la mía. Perfecto. Estamos en paz. Muy bien. Y te cuento también que la ciencia del caos tuvo un papel en la pandemia del coronavirus. Vale. En concreto en la manera en la que se debía hacer la desescalada del confinamiento para poder seguir bajando la curva de contagios y no volver a la gente tarumba, que poco nos faltó. Un equipo de científicos expertos en la teoría del caos analizó las diferentes medidas que se pusieron en marcha para frenar la pandemia y concluyeron que las dos herramientas más efectivas para este propósito eran el aislamiento social estricto y la realización masiva de test. El estudio se publicó en la revista Chaos, precisamente, y analizó datos de 9 países y concluye que las medidas de confinamiento más relajadas son ineficientes a la hora de bajar la curva en comparación con las normas de aislamiento más estrictas. Este es el modelo que siguió Corea del Sur, por ejemplo, que contuvo bastante bien la pandemia. Para que tú veas las aplicaciones de esta movida, Ignacio. Yo de verdad que no sé qué vamos a hacer cuando nos roben tu persona los del boletín informativo. ¿Te acuerdas de Fernando Simón? ¿Tú crees que estaba al tanto de esto? Yo creo que sí. Un poco caótico, y creo que tenía Simón joyas también, de Chua. Lo de almendra y todo eso. Sí. Qué momentos nos dio. Tuvo sus cosas interesantes la pandemia también, creas que no. Vamos a borrar eso. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima.
Las hojas se lucieron, árboles reverdecieron, ha caído una bomba y aún así no doy la nota y voy corriendo atrás de mí. El mundo se hizo gris, la gente se alborota y las noticias no dan bola y 4, 9, 13 números más convenientes para irnos a extinguir. Luis Cortés Briñol, tenemos tu sección ahora que es la Irreal Academia de la Ciencia. Me encanta el nombre, no me cansaré de decirlo. Hombre, es que es un nombre estupendo. ¿Qué más bonito puede haber que vivir en lo irreal cuando mejoramos un poco lo real, no? Y eso es lo que tú quieres, mejorar un poquito lo real, mejorar un poquito la Real Academia de la Lengua, ¿no? Tenemos esas ínfulas. Así es. Y no es tarea fácil, ¿eh? Porque definir es cosa bien difícil. Y vas a definir aleatorio, que tampoco te lo he puesto yo nada fácil. Palabra. No, me lo has puesto rematadamente difícil, pero es que viene al pelo de lo que estabais comentando. El caos, el orden, el mundo de las probabilidades, ¿verdad? Y aleatorio es una palabra que además es de estas que viene con trampa, porque según entendamos aleatorio desde la matemática, desde la física, por supuesto, desde la filosofía, vamos a suponer cosas diferentes y a veces incluso contradictorias. Así que, de alguna forma, una buena manera quizá de arrancar pueda ser hablar de la etimología, ¿no? Al final el diccionario de la Real Academia recoge muchas veces etimologías y aleatorio es una palabra eminentemente latina. Alea, en latín, significaba para los antiguos romanos azar, juego de azar y especialmente el juego de los dados. Con lo cual, aleator era como llamaban los romanos al jugador de dados, ¿verdad? Y la frase está típica de la suerte está echada, ¿no? Justamente, el alea iacta est, ¿no? De atravesar el Rubicón cuando nos hemos decidido a enfrentar un peligro, pase lo que pase, ¿no? Fijaos que ya hace más de 3.000 años tenían dados con forma de cubos y por tanto lo que estaban intentando hacer con estos cubos, con estos dados primitivos, era anticiparse, ¿verdad?, a las revelaciones de los dioses, porque, y esta es la clave, la imprevisibilidad, la impredecibilidad, lo que no se podía ver, era lo que tenía ese carácter, digamos, divino. ¿Y esto se plasma en las definiciones que todos tenemos en nuestros diccionarios o hemos perdido un poquito el norte? Se plasma y se plasma quizá incluso literalmente. Fijaos, el diccionario de la Real Academia Española, el real, ¿verdad?, no el nuestro, en 1884 recoge una definición muy parecida a la que vamos a escuchar ahora, que pertenece a 2001, es decir, hace 2 días, y fijaos cómo aparece aquí la cuestión. Perteneciente o relativo al juego de azar, dependiente de algún suceso fortuito. Muy bonito. Es muy bonita, ¿verdad? Muy corta, sintética. Claro, muy histórica, porque al fin y al cabo, como os comentaba, la etimología de alea, ¿verdad?, nos remite al juego de azar y en concreto al juego de los dados. Lo que pasa es que aquí en Serendipia somos un poquito más exigentes y aunque nos hable del entorno en el que nace la palabra, realmente no nos dice qué es aleatorio. Claro, porque es lo que decías, esta palabra se ha ido utilizando en otros contextos y ahora tenemos realmente hasta varias definiciones posibles. Sí, hay varias definiciones. Una de la más socorrida, podríamos decir, es la que habla de que los procesos aleatorios, y aquí ya tenemos una pequeña pista, lo aleatorio es un proceso, ¿verdad?, no tanto un resultado, es aquel que, por su naturaleza, pues no se puede predecir, ¿verdad? Imaginemos el típico caso del lanzamiento de la moneda, tan socorrido. Es el prototipo de lo aleatorio, lo imparcial. Bueno, pues lo curioso es que hace ya unos cuantos años se hicieron experimentos de personas tirando monedas y se vio que no era tan aleatorio como parecía. Era un poquito más parcial, había ciertos patrones, ¿no? Pensemos que la moneda es un material que, pues bueno, puede tener uno de sus 2 lados un poco más pesado y luego hay una dinámica física del lanzamiento, de la cantidad de giros que se puede hacer. Bueno, pues fijaos, la Universidad de Ámsterdam hace muy poco tiempo, hace unos meses, publicó un experimento que consistía en que 48 personas, ¿verdad?, que no tendrían mucho que hacer, lanzaron 350.000 veces varias monedas. Claro, ¿qué descubrieron? Que efectivamente había un cierto patrón y que las monedas tenían una pequeñita probabilidad mayor de caer del mismo lado que estaban al principio. Entonces, me apunto claro, esto, ¿eh?
Yo lo voy a Esto es muy utilizar. interesante porque lo aleatorio, en principio, ¿verdad? Podríamos intentar decir que significa lo imprevisible, pero claro, tiene que no haber pauta ni patrón, esta es la clave, ¿no? Y aquí, cuando no hay pauta ni patrón, es cuando los antiguos lo asociaron con lo divino. Y aquí es donde viene, Ignacio, yo creo que te va a encantar, esta definición que, saltándonos un poco la norma del programa, no pertenece a la Real Academia Española, sino a una grandísima filóloga que tuvimos entre nosotros, que fue doña María Moliner, y en su diccionario, en 1983, recoge del siguiente modo la entrada aleatorio. Incierto. Se dice de aquello que depende de la suerte o del azar, siendo el azar la supuesta causa de los sucesos no debidos a una necesidad natural ni a una intervención humana o divina. Me gusta más, pero quiero preguntarte por eso de la suerte. Porque muchas veces cuando se dice la palabra suerte, en los contextos científicos se insiste en la suerte no existe. Pero claro, todo dependerá de cómo la definamos. Efectivamente. Justo, me acuerdo ahora mismo cuando hablas de esto de si Dios juega a los dados o no, ¿verdad? Claro. La suerte en nuestra tradición, pues bueno, la vinculamos a la fortuna, porque era esa diosa que nos protegía de los malos augurios. ¿Qué ocurre? Que la suerte relacionada con el azar se entiende como lo que no tiene una causa explicable, ¿verdad? En nuestro lenguaje cotidiano decimos he tenido mala suerte, he tenido buena suerte, pero que no podamos explicar el proceso causal o el proceso de patrón o de pauta de un suceso no significa que no exista. De aquí que quizá para podernos aproximar a la cuestión del azar y de la suerte, que en filosofía tiene muchísimo que ver con la libertad, ¿verdad? Tenemos que olvidar que suerte no significa que no haya orden. Esto es fundamental. Digamos, de alguna forma, el azar era entendido ya desde las épocas de Leucipo como nuestra ignorancia de lo que existe. Existen una serie de leyes que operan, ¿verdad?, sobre los fenómenos y los sucesos, pero como los desconocemos, los llamamos suerte. Bueno, pues a partir ya del siglo XIX y en concreto del siglo XX, la probabilidad, que es el terreno natural donde deberíamos situar el concepto de nuestro día, lo aleatorio, desarrolla una definición mucho menos divina, ¿verdad?, y si cabe más humana, de lo aleatorio. Y habla de aquellos fenómenos que tienen un resultado individual que es incierto, pero sí que hay un patrón regular de resultados cuando repetimos mucho. Fijaos qué interesante, porque en este sentido lo aleatorio no es sinónimo de lo azaroso. Claro, aquí sí ¿verdad? que entraría ese lanzamiento de moneda del que hablábamos antes. Exacto, si se hace perfecto, ¿verdad? Claro. Entonces digamos que lo aleatorio es aquello que repetido una sola vez es impredecible, pero que sin embargo, pues digamos que aparenta una distribución regular, ¿no?, en la frecuencia relativa. Fijaos que se suele poner el ejemplo del número pi, ¿verdad? El número pi, por ejemplo, es una fórmula que podemos calcular, ¿verdad? Y aunque no podamos predecir sus decimales, y esto es lo interesante, esto es lo que lo hace aleatorio, si queremos llamarlo así, es un proceso en cambio determinista, porque siempre que calculemos pi vamos a obtener el mismo resultado. Claro. Esto es importante porque mucha gente mezcla los conceptos, ¿no? De que si algo está determinado o no, con aleatorio. Justo, y de hecho lo aleatorio parece una tontería, pero nos resulta muy útil en la investigación científica. La aleatoriedad nos sirve para poner a prueba pues determinados modelos físicos, además de para ganar un dinerillo en el casino online, el que le guste. Pero ¿qué ocurre? Que los ordenadores, así como nuestros cerebros, tienen un problema muy gordo para producir una aleatoriedad verdadera. Y esto es fascinante. Los ordenadores que tienen generadores aleatorios de números, ¿verdad?, incluso nuestros propios móviles, verdaderamente no pueden generar aleatoriedad real, porque lo que hacen, resumido en una frase, es partir de una semilla, de una serie de dígitos, que después, mediante unas operaciones algorítmicas, transforman en otros. Claro, pero no parten de la nada, están condicionados por esos números iniciales. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, así como tampoco hay una fórmula matemática que pueda generar verdaderos números aleatorios, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es hablar de aleatoriedad de buena calidad o de mala calidad. Ah, me gusta. Esto es muy bueno porque si la semilla es suficientemente compleja y la cantidad de operaciones que podemos generar a partir de ella nos da tantísimos números que seamos incapaces de predecir nada,
podemos hablar de que a efectos prácticos sí tenemos esta suerte, este azar, esta imposibilidad de encontrar pauta o patrón, ¿no? Claro. Luis, cuéntanos entonces, ¿cuál es tu definición, la que elegirías Venga. tú? ¿Tendría en cuenta esto de la buena calidad y la mala calidad de la suerte? Pues yo creo que podría tenerlo en cuenta, efectivamente. Vale, veamos. Para mí una buena definición sería aleatorio, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que decir. Sí. Yo no diría que aleatorio es un resultado, fíjate, sino que diría lo siguiente: aleatorio, proceso mediante el cual obtenemos resultados individuales impredecibles de acuerdo con la probabilidad de que cada uno de ellos pueda sucederse con la misma frecuencia, pero que en última instancia no siguen pauta ni patrón. Vale. A mí Es me una gusta. definición muy larga, un poquito más técnica. Sí, esta ¿verdad? igual hay que releerla 2 veces, pero a mí me gusta mucho, es muy completa. Y lo de que no Es más completa, que sí. no sea un resultado, sino un proceso, me parece súper interesante, porque efectivamente la moneda puede estar por la cara o por la cruz sobre la mesa Justo. por muchos motivos, porque la he puesto yo, porque la he lanzado. Es el Muy bien. lanzamiento el que es Sí. aleatorio. Es que claro, cuando decimos un número es aleatorio, imagínate, piensa en un número aleatorio. Realmente lo aleatorio no es la propiedad de un número concreto particular. Lo aleatorio sería la secuencia y todavía mejor el procedimiento por el cual obtenemos una secuencia. Totalmente. Hay que hacer un programa de aleatorio, Luis, pero no nos da Bueno, tiempo en este. Una Esto es pena. terrible. El azar nos ha podido. El azar nos ha podido. Muchísimas gracias, Luis. A vosotros, como siempre, 1.000.000 de gracias. Moure oye voces. Bueno, Moure, te lo he puesto complicado esta vez. Mira, Ignacio, tanto yo como mis compañeros y compañeras tenemos una reclamación para ti. Vale. Nadie se atreve a decírtelo, pero creo que piensas que somos más inteligentes de lo que realmente somos. A ver, explícate. ¿qué Vamos pasa? a ver, teoría del caos. No puedes hacer un programa, yo que sé, de perritos. El próximo es la suma. ¿Te gusta eso? ¿La suma? La suma. ¿Te gusta? Pero es que seguro que le sacas algo complicado. Claro que sí, claro que sí. No, por Bertrand favor. Russell y Whitehead tienen cosas que decirte. Haz uno de cosas fáciles, de eso. Los colores. Los colores, venga, a ver. Venga. ¿Tienes preguntas del público? Sí, tengo preguntas del público Sobre y el decirte caos. que además sí que me gusta el caos porque yo hacía Warhammer y tenía el caos. Yo tenía los hombres lagarto, ¿eh? Ojo. Es que esos eran muy difíciles de pintar. Yo tenía el caos porque las armaduras se pintan con negro y un poco de Eso es plateado verdad. y a tomar por saco. Bueno, venga, preguntas. Venga, preguntas. Hola, Moure. Tengo una duda, bueno, o más bien una petición de ayuda. Y es que tengo 2 perros y, a ver, yo les quiero mucho, pero son muy caóticos y me la lían muchísimo al pasear, se pelean entre ellos y intento educarles, pero no hay forma, es que creo que son como caóticos por naturaleza. Entonces, no sé si tú podrías por lo menos explicarme por qué no pueden ser un poquito más ordenados, como otras especies, como las hormigas, que son ahí todo elegantes y van la una detrás de la otra. Y no sé, es que no sé si puedo hacer algo para que sean más estructurados. Estructurados, parece que quiere hacerles cirugía a los perros. Sí. De hecho, aquí yo creo que queda muy claro esa confusión que tiene mucha gente con el caos, de asumir que el caos se refiere a desorden. Y no es así, dice, no, mis perros son un caos. No son un caos, y de hecho lo está comparando con otro animal que dice que es más ordenado, pero que en realidad sí que es más caótico. Que Las hormigas son más hormigas. caóticas. Sí, son A más ver. caóticas. ¿Por qué? Porque sí que comparten los hormigueros, no una hormiga individualmente, los hormigueros comparten ciertas analogías con la teoría del caos. O sea, si lo piensas, un hormiguero es un sistema complejo, ¿no? Es un sistema dinámico y son muy sensibles a las condiciones iniciales, y además su comportamiento se puede describir en gran parte con ecuaciones. De hecho, hay un montón de algoritmos sobre hormigueros. Pero ese orden, esas filas que hacen, ¿no? Que dicen, y mira qué ordenadas que hacen fila para comerse un trozo de chorizo masticado. Eso en realidad está un poquito más relacionado con el caos, que es con la autoorganización. Vale. Ahora vamos a hablar entonces de autoorganización en concreto. Sí, Vale. en concreto de autoorganización. Vale, olvidamos el resto. Que es una Sigue. propiedad de sistemas complejos en los que unas pocas interacciones simples llevan a cierto orden y a comportamientos que son complejos. Y en el caso de las hormigas mola mucho, porque ellas simplemente, siguiendo unas reglas muy básicas, consiguen tener cierto orden. Por ejemplo, ¿sabes las filas estas que hacen? En realidad lo único que tienen que hacer es cumplir. Pues, primera orden, tú sal por ahí a buscar comida. Segunda orden, si encuentras comida, coge un cachico
vuelve al hormiguero y ve dejando feromonas para dejar el rastro. Vale. Siguiente norma, si te encuentras un rastro de feromonas, síguelo hasta la comida y así cumples las normas anteriores, ¿no? Vuelves al hormiguero, dejas más feromona, al final hay un montón de feromona y termina habiendo muchas hormigas allí. Esto es un fenómeno de autoorganización. Entonces, tanto en el caos como la autoorganización se basan en pequeñas interacciones muy pequeñitas del sistema, y en el caos esas interacciones pequeñitas pues llevan a la jauja y a que el sistema sea muy difícil de predecir, pero la autoorganización lo que llega es que esas pequeñas interacciones lleven a cierto orden y cierta organización, y que cosas que parece que alguien las dirige, en realidad no las dirige nadie, sino que son pequeñas interacciones que lo montan todo. A ver, conclusión de la pregunta. Tus perros no son caóticos, tus perros son pesados. Son perros. Son perros, Claro. ten hormigas. Pues ten hormigas. Salen más baratas. Salen más baratas y además hay gente que las tiene como mascotas, ¿eh? Sí, hay un yo he montón de tenido. Joder, Yo he Ignati, es tenido, que te pega muchísimo. Tener hormigas, te pega muchísimo. Yo he tenido Lasius niger, en concreto. Sí, Ostras, sí. Encima te fuiste a una especie que creo que es un poco difícil, ¿no? Es más de que las Mesor barbas. Bueno, da igual, seguimos. Entonces, segunda pregunta, ¿tenemos Vale, otra? sí, pasamos ya a la siguiente, nos Yo cansamos diría de que hormigas. sí. Venga, otra pregunta. Hola, Moure. Yo tengo una preguntita. Sé que vais a hablar sobre el tema del caos y, bueno, y esas matemáticas mega raras. Y me he puesto un poco a pensar en eso y en esas movidas y me ha surgido un poco la duda. ¿Se pueden utilizar lo que son las matemáticas para predecir la historia? Porque, vamos, igual que se puede predecir, por ejemplo, una tormenta, a lo mejor también se podría predecir una guerra o algún acontecimiento histórico. Adiós, gracias. Nos ponemos aquí de ficción, ¿eh? Ojo, ¿esto a ti te recuerda algo? Sí, pero bueno, ya está claro que soy muy friki, ¿no? He tenido hormigas, he coleccionado los hombres lagarto y también he leído Asimov. Has leído Asimov, Fundación, una saga literaria que se basa en el concepto de la psicohistoria, que es una rama ficticia de las matemáticas. Ficticia, eso es, ¿vale? Ficticia, diseñada para predecir eventos históricos como revoluciones, guerras o la caída de un imperio, en este caso del Imperio Galáctico, el de Asimov, no el de Star Wars. Total, que es cierto que Asimov pues se basaba un poco esta psicohistoria en mates raras y no hablaba directamente del caos. Él no utilizaba teorías del caos, pero sí que había ciertos elementos en la psicohistoria que recordaban un poco a la teoría del caos. Por ejemplo, el tema de los atractores del caos. Es decir, él iba diciendo que iban a suceder ciertos acontecimientos históricos que iban a pasar casi seguro, independientemente de las condiciones iniciales, y esos podrían ser un poco esos atractores, ¿no? También consideraba que cuanto más te alejases del presente, menos probabilidades había de que se cumpliese esa especie de destino, esa especie de evento histórico, que es algo parecido a lo que pasa en la meteorología. A más días vista, menos probabilidades de que esa lluvia que dices que va a caer, caiga o no. Y también tenía en común que podía haber ciertas perturbaciones que lo desajustasen todo completamente y que hubiera que volver a establecer las condiciones iniciales, como puede ser pues en nuestra historia, en la historia real, una pandemia, por ejemplo. La otra, el mulo, para todos los seguidores. Estaba pensando en el mulo, un personaje que la lía parda y manda a la porra todas las predicciones. Fíjate que me parece súper interesante porque aunque podemos entender esto como analogías de lo que sería el caos, también podríamos entenderlo como lo que también parece que deja entrever Asimov, que es estadística, porque él te habla de que no puede predecir a la persona concreta como es el mulo, pero sí esa tendencia que emerge de la población. Claro. Bueno, aunque dicho emerge, también te digo. Claro, sí. De hecho, sí que hay una ciencia que busca el estudio de, el predecir en cierta forma algunos fenómenos históricos o sobre todo dinámicas demográficas, sociológicas, que es la cliodinámica. La cliodinámica hace un análisis cuantitativo de la historia, es un poco historia al peso, Me ¿no? gusta, ¿eh? ¿Qué sucede? Que no puedes hacer predicciones como tan exactas como las que hacía Asimov. ¿Por qué? Porque la historia es muy sensible a las decisiones personales y también a eventos externos, pues como puede ser eso, una epidemia, un atentado que haga que estalle una guerra inesperada. Entonces no se puede predecir de esa forma. Pero ¿sabes para lo que es súper útil la cliodinámica? Para reclamar los de ciencias que la historia también es nuestra. Un poco, sí. No, a ver, la historia es esto siempre está ahí, la historia es una ciencia. Sí, la historiografía además tiene sus Es una puntitos, ciencia. sí. Pero la cliodinámica
mecánica es muy, muy, muy buena para estudiar el pasado. Porque si tú haces un análisis cuantitativo de la historia, tú lo que podrías ver es que quizás ciertos personajes, ciertos países o ciertos eventos históricos realmente han sido más importantes de lo que se pensaba para que sucediera otro evento histórico. Es decir, a lo mejor ves que hay cierto personaje que parecía que no pintaba nada en la historia y que dices, ostras, este personaje era muy importante, o sobre todo país, es decir, este país de aquí parecía que no pintaba nada y la lió parda. Fíjate, Mobre, tengo que decirte una cosa, porque hay que cerrar ya. ¿Qué? Pero que desde luego que no eres menos inteligente de lo que creo, eres más inteligente de lo que creo. Has hecho una sección fantástica. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que eres más vago de lo que creo. ¡Hala, no! Quejándote aquí por tener que trabajar un poco. Bueno, esto ya lo dijimos en una sección que, como bien decía Jeff Winger, el personaje de Community al que adoras, las personas inteligentes no estamos acostumbradas a trabajar. Voy a dejarlo así porque es una frase fantástica para acabar tu sección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos empeñamos en ver el mundo a través de nuestros ojos de simio, pero ahí afuera hay mucho más de lo que la intuición nos susurra. No todo lo ordenado sigue patrones claros y regulares, no todo lo caótico es aleatorio, y en palabras del maestro Tolkien, no todos los que vagan están perdidos. Los sistemas caóticos saben muy bien dónde están y a dónde van. Aunque parezcan vagabundos del espacio de fases, los podemos predecir con cierta solvencia, porque hay orden en el caos y caos en el mundo. Como dijimos hace ya una hora, las matemáticas no son la estructura de la naturaleza, pero hay que reconocer que si no lo son, lo parecen. Serendipias, con Ignacio Crespo. Like a fish on land. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on